Solo el que sabe es libre y más libre que más sabe. La cultura da libertad. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dar pensamiento. La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura. Miguel de Unamuno. Muy buenas tardes a todas y todos los presentes. En el marco de las actividades programadas dentro del curso previo de titulación, comunicación y gestión cultural, los alumnos y alumnas egresados de la licenciatura en comunicación de la Universidad Mesoamericana les dan la más cordial bienvenida al foro titulado Periodismo y Difusión Cultural. A continuación, presentaré a las y los panelistas que nos acompañarán a lo largo de esta tarde, compartiendo con nosotros la perspectiva de la cultura oaxaqueña, que actualmente posee diversas instituciones. Demos la bienvenida al licenciado Vidal Pineda Vázquez, reportero y colaborador del periódico Síntesis Oaxaca, de la Gaceta El Folgorio, la revista Oaxaca Profundo y los portales Ciudadanía Express y La Chachalaca. Contador público Sergio Cervantes Quirós, gestor cultural y director de la asociación civil que lleva su nombre. Licenciado José Luis Pérez Cruz. Se ha desempeñado en áreas de la televisión y radio como conductor, guionista y comentarista de programas como Los Siete Príncipes de la Cultura y actualmente en el programa Tu Mundo de Radio Fórmula. Licenciado Fortino Torrentera, músico y periodista cultural, escritor de periódicos locales por más de 20 años. Ha hecho radio, televisión y teatro. Colaboró en casas de cultura en poblaciones cercanas. Maestro Gustavo Hernández, coordinador de la Licenciatura de Gestión Cultural y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Para comenzar este foro, cedo el micrófono a quien será el encargado de moderar las participaciones, Jesús Méndez Calderón. Gracias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Compañeros panelistas, muchísimas gracias por su participación. El motivo por el cual realizamos este evento es para conocer la perspectiva actual que poseen diversas instituciones del sector público y privado, el impacto que estos presentan en los medios de comunicación y en el desarrollo social de nuestro Estado. Repito, agradezco muchísimo su participación. Sabemos que son conocedores del tema y nos va a dar un amplio conocimiento de los temas que queremos abordar. El foro abordará los tópicos siguientes: lo que es la concepción de la cultura, el desarrollo cultural de Oaxaca, las políticas culturales, la formación de públicos, las estrategias de comunicación en instituciones y el periodismo cultural. ¿Sí? El mecanismo será el siguiente: cederé la palabra a cada uno de los panelistas, basándonos en las primeras preguntas en las que vamos a ir aperturando el foro. Para la exposición de cada tópico se han programado alrededor de 20 minutos para lograr la participación de los 5 panelistas. Tienen la libertad de hacer uso del tiempo necesario para exponer sus opiniones, siempre y cuando se dé la oportunidad a todos los panelistas por igual. Y asimismo, como moderador, voy a interrumpir la intervención de los panelistas con el objetivo de generar una participación igualitaria. ¿Sí? Entonces, agradezco mucho su participación y pues bueno, comenzamos. ¿Quieren que tomemos algún orden? Empezamos, o quien decida tomar la palabra, empezamos por este lado. Ok, a ver, Fortino, empezamos con el primer tópico, que es la concepción de la cultura. ¿Nos podrías definir más o menos, o desde tu perspectiva, qué es la cultura? Precisamente por eso quería tomar un poco la palabra, porque, no sé si estemos de acuerdo, lo que pasa es que, por ejemplo, la UNESCO tiene 5,000 definiciones de cultura. Y en todo el mundo no hay una sola definición. No es como, por ejemplo, o sea, es un poco como definir la música.
La música, por ejemplo, técnicamente podemos decir que es la combinación de los sonidos y el silencio, ¿no? Esa es la música. Pero en términos reales, darle o definir la música es muy complicado porque es una experiencia, implica toda una… hay todo un bagaje detrás del sentido técnico de la combinación de sonidos y silencios. En el caso de la cultura, hay algunos conceptos que se aproximan, ¿sí? Se aproximan a la definición de cultura. No obstante, en el mundo no existe una definición, ¿cómo se llama?, definitiva sobre cultura. ¿Por qué? Porque como la cultura, para empezar, es un fenómeno que es movible, es un fenómeno que está en constante cambio, es muy difícil generar o insertar un concepto cultural. No obstante, pues sí existen algunos parámetros como para ir definiendo. Yo creo que más que incluso que el concepto de cultura, porque ese es un problema que hay a nivel mundial, ¿no?, del concepto de cultura. Yo creo que más que hablar de la cultura como concepto, sí, yo creo que más bien tendríamos que definir algunos elementos que distinguen a la cultura, ¿no? Y bueno, un primer punto en el que creo que todos los conceptos están de acuerdo es que la cultura es todo aquello que el hombre ha transformado, ¿no? O sea, en donde está la intervención del hombre, es cultura. O sea, por ello es que la arquitectura, las bellas, además de las bellas artes, podemos entender y entendemos por qué el uso de la palabra cultura para hablar de cultura ecológica, cultura política, etcétera. ¿Por qué? Porque en general, o sea, no implica estrictamente la palabra. Muchos confunden la cultura con el arte, también esa es otra cosa que no está, eso es muy claro. El aspecto de la cultura es la transformación que hace el hombre de su entorno, ¿no?, en donde interviene el hombre. O sea, así de amplio puede empezar siendo el concepto. Pero bueno, ese es como un preámbulo. Bueno, efectivamente es muy difícil definir o tener una definición. No es difícil definirla, pero sí es muy difícil tener una definición que pueda adecuarse a las comunidades y a los grupos sociales, principalmente en la cultura, ¿no? Hablamos de que el ser humano es por naturaleza un ser que produce arte, no solamente el arte como lo conocemos en las bellas artes, sino en todas las artes populares principalmente, porque nosotros como latinoamericanos, como mexicanos, somos con una gran influencia en la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura china, y nunca o pocas veces volteamos hacia nuestra propia producción cultural, que es muy rica y probablemente mucho más rica que muchas de las culturas que nos han llegado. Pero sí, efectivamente, determinar qué es la cultura, pues bueno, más bien vamos a determinar cuáles son los rasgos culturales que puedan existir, ¿no? Los rasgos culturales, en sus rasgos intelectuales, en sus emociones, o los rasgos emocionales, en los propios valores que tiene una comunidad, en toda su producción intelectual, material, todo eso forma y da una forma a una comunidad. Entonces, la cultura no es una cosa estática, efectivamente, la cultura es una cosa que camina, que se va formando, es como la identidad no hay una sola identidad que pueda decir esta es permanente, la identidad de cada uno de nosotros se va formando día a día, conforme vamos adquiriendo más cosas, vamos formando nuestra identidad. Por eso la cultura no puede ser estática, pero sí es muy importante que sepamos quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, hacia dónde vamos. Eso es más importante contestar en los terrenos de cultura y del arte principalmente, ¿no? Bueno, coincido obviamente con Gortino, con el contador Sergio sobre que el vocablo cultura tiene muchas definiciones a partir de las distintas concepciones tanto de la sociedad como de las personas que lo buscan definir. Pero sin embargo habría que aproximarse a alguna cuestión, sobre todo cuando es de carácter académico. En una licenciatura que tengo la fortuna de coordinar, pues hemos encontrado algunas pequeñas definiciones o unas grandes definiciones a partir de que es toda la construcción que el ser humano ha realizado como ser social, ¿no?
y la ha realizado con 3 fines globales, podríamos decir. El primero es para relacionarse con sus semejantes. Todo aquello que hace para convivir, para relacionarse con ellos, es obvio, es parte de su construcción y a eso también se le denomina cultura. Pero también cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza, de qué forma convive con la naturaleza en la parte de los animales, de los vegetales, el mismo entorno, de qué forma se ha construido esas concepciones para relacionarse con su entorno. Y finalmente con aquello que no conoce o que desconoce o que busca conocer, como es la parte esotérica o divina. En esos 3 factores, José Antonio MacGregor define su propuesta cultural, en la relación del ser humano con sus semejantes, con la naturaleza y con lo divino. Digo, es una aproximación académica del concepto de cultura, con la finalidad de poder ponernos de acuerdo y a partir de ahí construir. Y obviamente es mucho más construida que la definición de la lista, ¿no? Cultura es, y empezamos a mencionar una serie de cosas, ¿no? Esta es un poco más acabada, pero sigue siendo una definición académica en este proceso. Gracias. Adelante, licenciado, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que coincido también con los 3 participantes que han dado su punto de vista. Al final de cuentas creo que cada quien tenemos o somos cultura, ¿no? Nosotros como ya seres humanos somos y estamos haciendo cultura, ¿no? Somos una cultura, somos cultura y estamos haciendo cultura. Pero lo que vamos aterrizando ya un poco al primer tópico de este panel, que tiene que ver mucho con el periodismo cultural. Si retomamos cada una de las definiciones que han plasmado acá, bueno, la cultura es todo en lo que ha intervenido el hombre, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer una aclaración. En el periodismo, quizá todo lo que, bueno, si tomamos en cuenta de que todo lo que hace el hombre es cultura, entonces, enfocándonos en el tema periodístico, deportes es cultura, política es cultura, ecología es cultura, cualquier cosa que veamos en el periódico, entonces es cultura, ¿no? Pero, como ya habían mencionado algunos también escritores, se define como periodismo cultural todo aquello que va encasillado, bueno, va dirigido a la sección cultural de un periódico, ¿no? O de un programa televisivo, de un programa radiofónico. Pero en sí, creo que todo lo que hace el hombre puede ser llamado, bueno, más bien todo lo que hace el hombre es cultura. Simplemente se ha hecho una clara división de lo que conocemos como cultura dentro de los medios de comunicación, ¿no? Y que esos van enfocados precisamente más hacia las artes escénicas, más hacia la literatura, más hacia el cine, a todas las artes, bueno, a todas las bellas artes que existen en el mundo, ¿no? Entonces nada más hay que ser muy claros en lo que vayamos a definir como cultural dentro de un medio de comunicación, ¿no? Pero en sí yo creo que cada uno ya somos cultura, ¿no? Y estamos creando cultura y siendo parte de una misma, de distintas culturas. Ok, a ver, yo quisiera nada más no estar muy de acuerdo, y lo digo, en que no todo lo que el hombre hace es cultura, ¿eh? O sea, el único ser vivo que produce cultura, que hace cultura, es el hombre, pero no todo lo que hace es cultura. O sea, cuando se hacen las guerras, cuando se hacen las armas para matar, cuando se hace todo aquello que tiene que dañar a la naturaleza, cuando se hace todo aquello que por tradiciones tenemos que preservar, como el menosprecio a la mujer, como el vender a nuestras hijas o a nuestras niñas por un pollo, por un gallo, por una vaca, como todo eso no es cultura, ¿eh? Eso es la anticultura que el hombre produce. La cultura es todo aquello que enriquece el espíritu y que ennoblece el alma, nada más. Lo demás, hay que tener mucho cuidado con decir que todo lo que el hombre hace es cultura. Bueno, yo creo que sí. Contador, a ver, damos la participación a José Luis y ahorita retomamos el tema, por favor. Bueno, yo creo que el concepto de cultura es muy amplio y durante la historia del hombre ha sufrido pues cambios en la concepción, pero bueno, en este caso desde el punto donde yo estoy, siempre el concepto de cultura ha sido todo lo relacionado con aquellas formas que nos dan identidad a los pueblos aquí en Oaxaca y también con todas las cosas que tienen que ver con el arte. Bien o mal, esa es la concepción que se tiene, ¿no? Y como decía Vidal,
A partir del término de periodismo cultural es todo lo que se engloba y todo lo que conlleva una sección de cultura en radio, en televisión, en cualquier tipo de prensa, ¿no? En radio, que me ha tocado a mí estar. Y a lo mejor yo creo que el concepto es muy particular de cada uno de nosotros, ¿no? Dice el contador que esos rasgos que no exaltan el espíritu, que no conllevan un ennoblecimiento para el alma, no pueden ser cultura. Sin embargo, son formas de vida que están presentes, aunque nos guste o no, y aunque coincidamos o no con ello, ¿no? Creo que es un término muy amplio y que vale la pena reflexionarlo, que vale la pena darnos cuenta en ese momento, sobre todo en una sociedad donde estamos tan globalizados y estamos perdiendo nuestros propios rasgos muy particulares de formas de ser de nosotros mismos, ¿no? de lo que corresponde al lugar donde nacimos y al trabajo que desarrollamos. Entonces, les digo, desde el punto de vista que a mí me ha tocado vivir, creo que la cultura tiene que revalorarse, la cultura tiene que encauzarse y tenemos que buscar un propio concepto. Yo creo que este es un buen momento para que nosotros también encontremos un propio concepto a partir de lo que hacemos y cómo contribuimos a nuestra sociedad y cómo reflejamos lo que somos ante la sociedad, aunque el contador bien decía, las identidades, nuestra propia identidad, siempre sufre un cambio, porque siempre tenemos como influencias externas, pero sin embargo, creo que en ese momento es el instante para no dejarnos influir por otras tendencias que nos traen precisamente la globalización del mundo en el que estamos viviendo. Si vemos a Oaxaca, la ciudad de Oaxaca hace 100 años, creo que era una ciudad muy diferente, era una ciudad con rasgos más de la gente que llegó a vivir a ella, que era gente a lo mejor de otras poblaciones. Si nos vamos al interior del estado, también nos damos cuenta cómo sus formas, sus hábitos de vida, sus formas de vida, sus costumbres, sus creencias, su contacto con la naturaleza y su nobleza del alma es muy diferente a la que ahora tenemos. Entonces, creo que la cultura sí abarca muchas cuestiones de identidad, pero también esas manifestaciones con las cuales nos hacemos presente en ese momento a través de nuestro trabajo.